pedimos que tú honres tu palabra, que sea Jesús glorificado, que seas tú, Dios mío, exaltado en todo lo que hagamos, y que tú permitas que los oídos se nos abran para que entre lo que tú nos quieres decir, Padre. Háblame a mí primero, como ya me has hablado, y háblanos como un pueblo, como iglesia. Como iglesia, háblanos, Jesús. Mientras te enseñamos tu palabra, te ruego que ángeles del cielo se muevan a nuestro favor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la primera parte de esta serie, que la vamos a llamar el Éxodo, vamos a empezar viendo hoy las 10 plagas que cayeron sobre el pueblo de Egipto, ¿verdad? Las 10 plagas de Egipto. ¿Por qué es importante eso, estudiar, pastor, nosotros eso? Tiene mucha enseñanza. La mayoría de nosotros o bien hemos visto la película, ¿verdad? O lo hemos leído, nos enseñaron cuando éramos chiquitos. Sabemos más o menos las 10 plagas, ¿verdad que sí? Más o menos conocemos la historia de las 10 plagas. Pero podemos aprender muchísimo cuando uno lo estudia a profundidad. Parte de la enseñanza, le voy a enseñar algo que desde ahora le digo, no es para meterle miedo, ¿verdad? Porque el propósito de la gente de Dios, de los pastores, de los líderes, no es meterle miedo. Pero sí dice la Biblia que uno tiene que advertirle al pueblo lo que está sucediendo, y el pueblo toma la decisión si quieren escuchar o no la voz de Dios. Amén. Entonces le voy a pedir hoy, óigame con oído circuncidado, como dice mi pastor. Óigame con oído, con atención. Entiéndame y compréndame al mismo tiempo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que le oye, pero no entiende ni papa de lo que usted dice. Entonces, présteme atención para que me vaya siguiendo la enseñanza de hoy. ¿Estamos listos? Amén. Fíjese cómo empiezo. A mí me gusta siempre empezar por el final para que usted se dé cuenta cómo la Biblia es una sola cosa, ¿verdad? Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico, está hablando Jesús, contra todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, ¿verdad? Y eso significa Génesis, Apocalipsis, de este libro completo, no solamente el libro de Apocalipsis. Dice: si alguno le añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas. Fíjese, váyame poniendo atención. Las plagas que están escritas en este libro. Eso es una sentencia de parte de Dios, que aquellos que toman la palabra de Dios y le añaden, van a recibir las plagas que están escritas en este libro. Y parte de las plagas que están escritas en este libro son las 10 plagas que cayeron este mes, ¿verdad? El pueblo judío celebra el éxodo, la salida, el salir de la esclavitud de Egipto. Pero usted sabe que ellos no salieron fácil, ¿verdad? Ahora yo le hago a usted una pregunta, amado. Usted que es inteligente, usted que es pilas, mira al que está a su lado y usted se va a dar cuenta la inteligencia, cómo le brota, se le nota, ¿verdad? Usted que es pilas, ¿acaso Dios no podía, como hizo en Sodoma y Gomorra, enviar un par de ángeles, cegar a todos los egipcios y decirle al pueblo de Israel: nos fuimos? ¿Verdad que sí? ¿Por qué tenían que ser 10 plagas? ¿Por qué no podía ser una? ¿Usted cree? Yo digo que con una plaga que Dios mande, yo creo que es suficiente para que la gente diga: ¿saben qué, judíos? Váyanse, ¿verdad? ¿Por qué tenían que ser 10 plagas? ¿Por qué Dios no pudo simplemente destruir a los egipcios, que se murieran en un día, a todo el mundo se acabó y que Israel salga, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito en todo. Dios tiene una razón, y todo lo que está en la Escritura quedó, dice, lo del Antiguo Testamento es sombra para que usted y yo aprendamos para ahora. Entonces, mire, lo estoy llevando desde el final para que usted vea. Miren, Apocalipsis 21:9 lo que dice: vi entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían, ahí me faltó se comió alguien ahí, yo no fui. Vi a mi izquierda, me parece que es uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Entonces, mire quién trae las plagas. Son los ángeles los que traen las plagas, ¿verdad? Le puse eso ahí porque eso quiere decir que en las 10 plagas de Egipto, los que traían las plagas son ángeles. Y fíjese, dice, y uno de los ángeles le dijo: ven acá y te mostraré. Cuando usted se lee todo esto, aquí habla de las plagas que van a caer en los días de la gran tribulación, ¿verdad? Y si usted se fija, un ángel, en algún momento enseñaremos eso, pero un ángel viene con una copa de juicio, es una plaga, y la derrama así sobre la tierra y cae la plaga completa. Yo no sé usted, pero eso sí, hace mecho, dice uno, ¿verdad?
Dios mío, que un ángel nada más que venga cargando una plaga de Dios, con que la volteas y cae la plaga. Así que los ángeles son poderosos. Y sabe usted que los ángeles no tienen sentimientos. Ellos no son como usted y yo. Si Dios le dice a un ángel, entras a esa casa y me matas madre, hijo y niño, el ángel obedece. Ellos no tienen sentimientos. Los ángeles obedecen la palabra del Altísimo como Él la ordena. Si Dios me manda a mí a una casa a destruir niños, yo le aseguro que uno no obedece, porque uno dice, no, ¿cómo? Son criaturas, ¿verdad? El ser humano se deja llevar por la emoción, los ángeles no. Entonces, cuando a Dios le viene una palabra a un ángel que traiga juicio, créame que ellos obedecen. Por eso le digo, este mensaje no es para asustarnos, ¿verdad? Pero sí es para que abramos los ojos a la realidad que hay un mundo espiritual, que mientras usted y yo hacemos nuestra vida diaria, hay un mundo espiritual que se está moviendo allá arriba, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar a las 10 plagas. Las 10 plagas se cogieron un año. Un año. Caía la primera plaga, duraba casi todas las plagas, duraron 7 días, y de ahí Dios les daba como 3 semanas de descanso, y ¡pum!, la otra plaga. Le daba tiempo al faraón para que reflexionara y pensara, y el faraón se endurecía de nuevo, ¿verdad? Entonces se cogieron 12 meses desde el día que Moisés entró donde el faraón y le dijo, dice Dios que dejes ir al pueblo. Y Faraón dijo, yo no conozco a tu Dios, ¿cómo así? Desde ese día pasó un año completo hasta el día que Faraón le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Vete, no quiero volverte a ver nunca más. Entonces el Señor podía mandar las plagas en un solo mes, ¿verdad que sí? Una tras otra. Pero no, se cogió un año. ¿Sabe por qué? Una de las razones es porque la mayoría del pueblo judío se había mezclado tanto con los egipcios, aunque eran esclavos, que Dios, las plagas fueron para hablarle al pueblo de Egipto, pero también para hablarle a su propio pueblo y mostrarle, yo soy Dios, tienen que seguirme a mí, porque la mayoría de los judíos empezaron a servirle a los dioses de los egipcios. ¿Por qué? Porque ahí vivían, se acostumbraron, ¿verdad? ¿A usted no le ha pasado que cuando llega a una ciudad de pronto uno se acostumbra a las costumbres de esa ciudad? Se acostumbra al ritmo de esa ciudad, se acostumbra. Cuando usted viene a ver, si uno no tiene cuidado, uno se acopla al mundo. Uno se deja llevar por lo que está haciendo todo el mundo, y así es la cosa. Entonces el pueblo de Egipto tenía tantos dioses que los judíos empezaron a servirle a esos dioses. Yo les enseñaba la otra vez que en esos 400 años de esclavitud no había sacerdocio. ¿Se acuerdan por qué, verdad? Porque el padre maldijo a los hijos en vez de bendecirlos. No había sacerdocio, no había culto, no había reuniones, no había adoración, no había danza, no había nada. Se descuidó lo de Dios, el Dios verdadero. Entonces Dios tenía que mostrarle a su pueblo, yo soy Dios. Y al mismo tiempo a tratar con el pueblo egipcio, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver las plagas. Mira, la primera plaga, Éxodo 7, ¿verdad? Usted sabe, usted ha visto la película. La primera plaga, el río Nilo se convierte en sangre. Moisés va, el faraón no le obedece, se endurece. Y mire, el río Nilo era objeto de adoración. Entonces yo quiero enseñarle que cada plaga era para humillar a un dios, a una deidad egipcia. Cada plaga, los egipcios tenían tanta confianza en su dios, en los dioses que ellos tenían. Ellos tenían tanta seguridad en los dioses que ellos tenían, que el faraón no dudaba que los dioses de ellos eran más poderosos que el Dios de los judíos. Porque él decía, si yo, faraón, usted se acuerda, no sé si lo ha leído, pero lo hemos visto en películas de pronto, faraón era considerado un dios. El faraón se consideraban ellos y sus hijos como dioses, ¿verdad? Ellos mismos decían, somos hijos de Osiris, de qué sé yo, somos engendrados por el Altísimo. Ellos, el que era faraón, era Dios y recibía adoración del pueblo. Después del faraón, el dios más importante era el río Nilo, porque el Nilo les daba, fue la razón de que ellos fueran tan exitosos. Mire, el río Nilo era la fuente del éxito. ¿Por qué? Porque en medio de ese desierto, el río Nilo era el que les proveía todo para que crezcan, ¿verdad? La civilización completa se basaba alrededor del río Nilo. Entonces, este dios Hapi y el dios Nun, que cuidaban el río Nilo, eran los dioses que recibían toda la confianza del pueblo egipcio y aún del judío. Ellos decían, si estos dioses nos cortan el agua del río Nilo, se acaba nuestra vida, nuestra sociedad. Entonces fíjese cómo Dios empieza las plagas.
primero ataca al Nilo y la última plaga ataca a Faraón. Es como que Dios le dice al pueblo egipcio, a los dioses que más tú confías de inicio a fin, te voy a demostrar que para mí no son nada. Que para mí no son nada. Entonces ellos creían que no había manera que ese río se seque, se destruya, se dañe. Decían, nuestro Dios lo cuida. Jehová viene, lo convierte en sangre. Los peces, usted se acuerda de la palabra, los peces de todo eso murieron y no había agua para beber. Dice el Midrash judío que los únicos que tenían agua eran los judíos, y si les daba la gana se lo vendían a los egipcios para que tomen agua. Después Dios les permitió a los egipcios cavar pozos, a ver si se arrepentían. Alrededor del río cavaron pozo y empezó a salir agua. Pero ¿sabe qué hizo el faraón? Llamó a sus hechiceros y le dijo a Moisés, vas a ver que mis hechiceros, mis brujos también pueden hacer el agua sangre. Y la Biblia nos cuenta que los hechiceros lograron hacer que el agua se convirtiera también en sangre. Entonces el faraón se volvió a llenar. Fíjese, una de las cosas que empezamos a aprender de esto es que cuando viene el hombre de Dios o la mujer de Dios y le habla la palabra de Dios y usted no lo cree, ahí empiezan a haber problemas. El faraón lo primerito que hizo fue confiar más en lo que él conocía que en el Dios del cielo, ¿verdad? Él dijo, no, mis dioses pueden más que el Dios. Si ustedes son esclavos, el Dios de ustedes es un Dios de esclavos. Nuestro Dios es un Dios de faraones. Entonces Jehová empieza, la primera plaga humilla al Dios del río Nilo. Le dice al pueblo egipcio y al pueblo israelita, yo soy más que el Dios del Nilo, ¿verdad? El faraón no se arrepiente, viene la segunda plaga, Éxodo 8:3. Usted sabe lo que pasó, dice que Moisés le dijo al Señor que le hablara al faraón, deja ir a mi pueblo. Faraón dijo que no, y mire, dice que el mismo río Nilo empezaron a salir cualquier cantidad. Empezaron a salir ranas que se llenaban las casas, en todo lugar. Mire lo que dice aquí, sobre tu cama, donde duermes, en tus casas, en la casa de tus siervos, en todo lado vas a encontrar ranas. Una de las cosas que el pueblo egipcio valoraba más era su arquitectura. Si usted ha visto el History Channel, los descubrimientos que se han hecho, la arquitectura, la genialidad de esta gente, lo que ellos tenían, lo que más valoraban era sus construcciones, sus casas. Ellos se enorgullecían de decir, nosotros eran la civilización más avanzada de esos tiempos, ¿verdad? Y uno de los dioses egipcios se llamaba Heki y era el dios de las ranas. Era un dios que literalmente tenía forma de ranas. ¿Y sabe qué? Faraón, el entretenimiento de él era hacer que los judíos soltaban ranas y que los judíos se pusieran a cazar ranas, a correr atrás de las ranas. Ponían a los niños a cazar ranas y se burlaban del pueblo judío. Y Dios empezó a cobrar todo eso, porque lo que le hacen al pueblo de Dios, acuérdese de algo, lo que le hacen al pueblo de Dios tarde o temprano, aunque pasaron 400 años, Dios llama cuentas. Y mire, la segunda plaga, Dios coge a otro dios egipcio y le dice de nuevo a los pueblos, judío y egipcio, yo soy más que el dios de las ranas. Entonces fíjense, cada plaga era para humillar a un dios. Cada plaga era para irle quitando los dioses a Egipto. Entonces Faraón iba diciendo, este Dios me falló, ahora voy a confiar en este. ¿Ve? Entonces ellos tenían una lista de dioses conforme al poder. Y cuando ya Jehová avergonzaba a uno, el pueblo empezaba a clamar al otro y decía, vas a ver que este sí nos defiende, este sí, este sí. Venía Dios y tiraba otra plaga y humillaba a ese Dios también. Entonces Dios les iba dando tiempo, fíjese, a que se arrepientan, a que recapaciten. El pueblo egipcio podía arrepentirse, podía recapacitar y Dios lo perdonaba. Usted se acuerda lo que pasó con Nínive, ¿verdad? Que se arrepintieron desde el rey, y aunque Dios había decidido ya el juicio, dice que Jehová se arrepintió y el juicio fue detenido. Entonces fíjese, Dios les fue dando tiempo a ellos. La tercera plaga, Dios le dice a Moisés que toque la tierra. ¿Y qué pasó? El polvo de la tierra se volvió piojos. No sé si a usted, no levante la mano para que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Pero no sé si a usted alguna vez le dio piojos. Es una cosa horrible. Y eso cuando uno tiene piojos, no sé, a los que hemos tenido niños, cuando se le pega el piojo a un niño, oh Dios mío, para sacar eso es cosa seria, y eso que son poquito. Los piojos era como el polvo de la tierra,
se levantó el polvo y eso cayeron piojos, pero por todo lado. Y cada plaga duraba 7 días, 7 días de ranas, 7 días de piojos. Donde quiera que usted se metía había piojos. No había cómo comer, cómo dormir. Y hágase de cuenta que su vida diaria era piojos por todo lado. Ya les veo las caras a todos ustedes. Pero mire, los egipcios consideraban aún el polvo de la tierra, de ellos lo consideraban sagrados. Había un dios que se llamaba Geb, que era el dios de la tierra al que ellos adoraban. Ellos decían: en esta tierra hemos sido bendecidos, hemos hecho nuestras pirámides, hemos construido nuestras grandezas, esta tierra es bendita. Viene Dios y les sacude la tierra, para decirle a ellos: el Dios que protege tu tierra para mí no es nada, ¿verdad? Y la otra cosa que Dios se cobraba, porque cuando el pueblo judío trabajaba de día y de noche, los egipcios no les permitían a ellos bañarse por semanas completas, con todo ese sudor y el calor que hay allá en el área de Egipto, ¿verdad? Eso es desierto, no les permitían bañarse. Entonces, ¿qué pasaba? Que por naturaleza les criaba piojos, y ellos luchaban contra eso. Cuando cae la plaga, a Egipto le tocó probar los piojos, y el pueblo de Israel no tenía nada. Fíjense, todas esas plagas Dios las mandaba tumbando aún de uno en uno a los dioses de Egipto. Y eso es lo que le quiero ir llevando en esta mañana. La próxima plaga, nuevamente el faraón se endurece y viene Moisés. Jehová le dice: si no dejas ir a mi pueblo, he aquí enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas. Ahora, en el original hebreo, cuando dice moscas, la palabra correcta es insectos. Toda clase de insectos, y eso significa moscas, zancudos, cucarachas, toda clase de insectos. Entonces, durante 7 días salieron toda clase de insectos en las casas, donde usted se metía había cucarachas, zancudos, moscas, moscos, y aparte de eso todavía estaba la podredumbre de las ranas, que dice la Biblia que se amontonaron por montones. Todavía estaba el asco de los piojos. O sea, eso fue una cosa tras otra. Durante un año ellos iban viendo la mano de Dios. Los israelitas iban de poco a poco diciendo: este es Jehová. Entonces poco a poco iban volviendo a Jehová, ¿verdad? Y se iban ya decían: estos dioses egipcios como que no sirven mucho. Iban volviendo a Jehová. Y eso era lo que Dios quería. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día. Hay mucha gente confiando en otros dioses, que no se dan cuenta que Él es el único Dios verdadero. Y Dios le está dando tiempo a la gente que escuchen, que recapaciten. Él le daba tiempo a Faraón, pero Faraón era como mucha gente, ¿verdad? Que cuando viene el problema, él llamaba a Moisés y decía: Moisés, pídele a tu Dios que se acabe la plaga, ¿verdad? Lo de mi pana, le decía a Moisés, ¿verdad? Mi pana, mi carnal, háblale a tu Dios. Así nos llama. ¿A usted no le ha pasado que lo llaman a veces? Mire, usted que va a la iglesia, póngame en oración porque mi trabajo y que mi mamá, mi papá. Cuando viene el problema, se acuerdan del pueblo de Dios. Pero tan pronto se iba la plaga, Faraón decía de nuevo: ¿cómo que te vas a ir? No te vas. Y cambiaba de idea de nuevo. Y así hay mucha gente hoy en día que Dios les habla de alguna manera. Dios les sana el problema. Dios los ayuda, porque usted y yo intercedemos. Cuando se les acaba el problema, sí, que a la iglesia yo para qué, es un poco hipócrita lo que hay ahí. Todos esos pastores son ladrones, ¿verdad? Esos pastores son ladrones, pagos, no trabajan. Y no vienen, y se alejan de nuevo de Dios, hasta que de nuevo viene otro problema. Y la humanidad, que tristemente, en lugar de servirle a Dios sin esperar nada, ¿verdad? Simplemente porque Él es Dios, hay que servirlo. Pero el ser humano quiere siempre algo a cambio. Oye, yo te sirvo, pero ¿qué hay? ¿Para mí qué? Porque te voy a dar mi tiempo, mi diezmo, ¿qué? ¿Qué me vas a dar? El ser humano tristemente cree que uno puede negociar con Dios, ¿verdad? La próxima plaga, Faraón se endurece de nuevo, y la próxima plaga viene sobre los ganados del campo, los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, una plaga gravísima. Lo primero que pasó, que los animales se pusieron locos. Y usted sabe que la fuerza de los egipcios eran sus carrozas, sus caballos, su ejército, ¿verdad? Y ellos tenían unos lujos en las calles, en sus casas. Los animales de momento se pusieron locos y empezaron a hacerse, usted sabe lo que son las estampidas, cuando salen por montones los toros y se llevan lo que ven delante. Ahí murió un montón de gente. Salían esos animales y se llevaban lo que encontraban por adelante por 7 días.
Y al final de los 7 días todos esos animales murieron. Ahora imagínense, va quedando la podredumbre de las ratas, va quedando los piojos, va quedando los insectos muertos por ahí por miles. No acababan de limpiar una cosa y ahora queda la pudredumbre y los cuerpos de todos estos animales. El pueblo de Israel ya va cogiendo conciencia, ¿verdad? Ya va diciendo, espera, que este Dios es real. Lo que nos contaron de algún día de Abraham, de Isaac, de Jacob, es cierto, este es el Dios vivo. Entonces empiezan a servirle a Dios, empiezan ya a servirle a Dios estando en la tierra de Egipto. El Dios de la fertilidad y la diosa, mira, había una diosa Hathor en forma de vaca que ellos adoraban para que proteja sus ganados y todo eso. Y la diosa Api era una diosa en forma de buey. Si usted ve el History Channel, han encontrado muchísimos de esos dioses que uno se da cuenta de lo que ellos adoraban, forma de vaca, forma de buey, y son hechos de oro sólido y adornado con piedras preciosas y toda esa cosa. Ellos tenían confianza que esos dioses les cuidaban el ganado, esos dioses les cuidaban sus propiedades. Y Jehová viene nuevamente y le dice, tú confías en tus dioses del que te cuida el ganado, para mí no es nada. Sí se va dando cuenta cómo Dios va eliminando cada uno de los dioses de Egipto. Le va diciendo a ellos, tu Dios en el que tú confías no es nada. Y eso le dice Dios a la gente hoy, ¿verdad? Que confían en dioses, como decía el primer canto que cantamos, dioses de madera, dioses de palo. Y no me refiero a ninguna religión, porque hay un montón de religiones, ¿verdad?, que adoran dioses de madera, dioses de palo, dioses de piedra. Si usted se va a la India, adoran al elefante, adoran a la vaca. Pasa una vaca por el camino y se tiene que parar todo el mundo hasta que la vaca pase, y la adoran. Usted no puede matar una vaca, no puede. Eso es una cosa tremenda lo que hay en el mundo hoy en día, muy parecido a lo que había en Egipto. La próxima plaga, no se arrepiente el faraón. Dice Jehová a Moisés, toma un puñado de ceniza de un horno y espárcela. Moisés la tira al cielo delante del faraón y empieza a hacerse un polvo, y cuando viene a ver le sale salpullido con úlceras a los hombres y a las bestias que habían quedado. Los animalitos que no murieron con una plaga también les tocó sufrir. Entonces le empiezan a salir úlceras con unas llagas, con unos tumores por todo el cuerpo a todos los egipcios, no solamente a algunos, a todos. O sea que ahí sufría desde el baby egipcio que estaba bebecito de unos meses hasta el egipcio más viejito que ya estaba ruco. A todos los egipcios les salió úlceras, les salió salpullido. Usted sabe la clase de tormento que sería en su casa, todo el mundo, todos los de su familia con úlceras, con salpullido, con llagas. Y usted le dice, pero ponme algo. ¿Cómo? Si a mí también me pica, ponme tú. Dice, tiene que haber sido una cosa terrible. Y el pueblo de Israel, mire, bien, gracias, bien cómodos, bien chévere. ¿Por qué Dios hizo eso? Ellos tenían un dios, la diosa de la sanidad, la diosa Shemkmet. Ellos decían que era la diosa que sanaba el cuerpo. Entonces ahí Dios les dice, ahora vayan, pídanle a su diosa, pídanle a su diosa que los sane. Y nuevamente Dios avergüenza a uno de los dioses de ellos. ¿Ven? Cada plaga Dios avergonzaba a un dios. La siguiente plaga, Jehová le dice a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra. Y si usted se lee la Biblia, dice que cayó granizo mezclado con fuego, y cayeron sobre toda la tierra de Egipto. Nuevamente el dios Set era el dios de las tormentas, y tenía la diosa Nut, que era la conocida diosa del cielo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la diosa del cielo? Ellos la adoraban como la que protegía los cielos, la que les daba la lluvia, la que les bendecía las cosechas, todo ese tipo de cosas, ¿ve? Y sobre todo estos dioses eran de los principales de ellos. Isis y Osiris eran los dioses del agua y del fuego. Ellos decían que la lluvia la manda un dios y que el sol viene del otro dios, y que adoraban todo eso, ¿ve? Y de momento Dios se revela, el verdadero Dios, y les dice, no, espérate, yo controlo el agua, yo controlo el fuego, y caen cuando yo ordeno que caen. Entonces Dios avergonzaba, seguía avergonzando a cada uno de sus dioses de ellos. La siguiente plaga, le dice al faraón, aún rehusas dejarnos ir, y aquí mañana traeré sobre ti territorio de langosta. Entonces esto ya no eran cualquier cantidad de insectos en general, sino ya era específicamente langostas, ¿verdad? Langostas son estos insectitos que parecen saltamontes, y ellos vienen y se comen lo que encuentran verde.
lo que encuentran de sembradío, lo que encuentran de árboles. Estos dicen que cuando cae una plaga de langostas en alguna área, no queda nada, no queda absolutamente, se comen todo lo que encuentran de vegetales, de frutas, de plantas. Entonces Egipto se quedó sin animales, se quedó sin propiedades, se quedó sin agua. Dios le iba quitando todo lo que ellos confiaban que les daba el poderío como nación, ¿ve? Ellos tenían igualmente la diosa Isis y también la diosa Séfaris, eran dioses protectores de langostas. Ellos decían, estos dioses nos protegen para que las langostas nunca lleguen a nuestro territorio. Y de verdad nunca eran atacados por langostas. Pero cuando Jehová manda langostas, ahora clamen a su Dios. Ahora pídanle a su Dios que evite que las langostas vengan. Si se dan cuenta, Dios lo que hacía era humillar a los dioses de ellos, tratar de hacerles ver que no confíen en esos dioses, porque sus dioses, cuando se enfrentan a mí, no son nada, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. La penúltima plaga, Faraón se endurece nuevamente. Acuérdese, ya van pasando como 10, 11 meses casi de plagas. La última plaga le dice a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Fíjese que era una clase de tinieblas que usted podía tocar. No era solamente oscuridad, eran tinieblas, como que cayó una nube espesa, gruesa, negra. Que usted dice en el Mishnah, dice que los judíos cuando escriben eso, dice que si usted se iba a sentar, no podía ver dónde estaba la silla, por decir un ejemplo, ¿verdad? Tenían que tratar de palpar de la densidad de la oscuridad, que había una nube negra. No podías ver quién estaba al frente tuyo. O sea, ese tipo de oscuridad. Y mire lo que dice la Biblia. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra por 3 días. O sea que ni el sol alumbraba, ni la luna alumbraba. Por 3 días completos hubo oscuridad absoluta. Ahora mire, ellos tenían, Ra era el dios del sol. Ivancito, can you lower down please? Ivan, lower it down. Thank you, papi. El dios Ra era el dios, fíjese, el calendario de ellos era marcado por el dios Sol. Ese era uno de los dioses principales para ellos. La penúltima plaga, Dios les quita lo que ellos decían, nuestro Dios principal. Ese sí nos ayuda, ese sí. Si hay un Dios que nos va a librar de estas plagas, es el dios Sol, decían ellos. A mí me encanta ver el History Channel porque hablan muchísimo de los egipcios. Mi esposa siempre me ve viendo eso. Y ahí hablan muchísimo de cómo ellos adoraban al sol. Todo lo que han encontrado de los egipcios, está el sol metido por todos lados. Es el dios Sol, está en todo lo que ellos han encontrado. En medio de los dioses en forma de vaca y de toro, en medio de los cuernos está el dios Sol. O sea, era el dios que mandaba a los otros dioses. Sin embargo, Jehová viene y le dice, ¿ustedes creen que ese Dios nos va a ayudar? Oscuridad. No había ni luz ni de día ni de noche. Entonces ya con eso era para que ellos digan, ni los dioses más poderosos nuestros nos pueden ayudar. Pero Faraón se rehúsa y viene la última plaga, ¿verdad? La última plaga es ya la plaga donde usted sabe la historia. Viene el ángel de la muerte y muere el primogénito de todos los hijos de Egipto. La plaga era que se iban a morir todos los primogénitos de los que vivían ahí, sean egipcios o israelitas. Esa era la plaga. El ángel iba a venir, por eso le digo que el ángel no tiene sentido. El ángel venía con una orden: todo el que es primogénito lo mata, sea judío o egipcio. Él venía con una orden. Por eso es que Jehová le dijo, cuando el ángel vea la sangre en la puerta, ahí no va a entrar. O sea, el ángel respetaba era la sangre, no respetaba si tú eras judío o egipcio. Si se dan cuenta, la última plaga vino con uno de ese tipo de ángeles que no tienen sentimientos. Esos ángeles que cuando Jehová los envía, mire, hay que tenerle miedo. Faraón se resiste como quiera, ¿verdad? Usted sabe la historia. ¿Por qué fue esta la última plaga? Porque el pueblo decía, si alguien nos puede ayudar, ahora sí, el único Dios que nos queda es Faraón, tú eres Dios. Y a él lo adoraban como Dios. Y Jehová viene y le quita la descendencia, el que iba a ser el próximo Faraón. Jehová le dice, ¿tú crees que tu hijo va a ser como tú, va a ser Dios también? Te lo quito. Entonces Dios le fue quitando al pueblo de Egipto todos los dioses que ellos tenían. Entonces mire,
Vamos aprendiendo que las plagas se cogieron un año completo en llevarse a cabo, hasta que Faraón se doblegara y soltara al pueblo. Quiere decir que cogió un año para que Israel vuelva a confiar en su Dios, a reconocer que Él es Dios. Se cogió un año para que el pueblo se acomodara y se organizara y empezaran a formarse líderes y todo, porque no, Dios no quería que salgan a lo loco. Tenían que empezar a formarse líderes que los puedan dirigir. ¿Ve? Por eso hay veces que cuando Dios te promete, te voy a librar, te viene la palabra que te dice, eres libre, te voy a sacar de esto. Y a veces no pasa de la noche a la mañana. A veces se coge su tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pronto Dios quiere que tú lo conozcas realmente como el Dios poderoso. Y de pronto Dios está tratando con otra persona que uno ni sabe, ¿verdad? Dios está dándoles oportunidad. Pero llega un momento en el que Dios en ese proceso quiere que te vayas preparando, porque de que viene el día que vas a salir de esa situación, vas a salir. Una vez que Dios ha hablado y te ha dicho, de esta te saco yo, uno tienes que confiar y empezar a ver la gloria de Dios. Yo cuando estaba estudiando esto, yo decía, Señor, yo sé que van a ir pasando cosas que yo voy a ir viendo, yo sé, porque yo tengo mi petición, ¿verdad? Yo sé que Dios me va a sacar de lo que yo le pido que me saque. Voy a ir viendo su mano y tengo que estar pendiente a ver qué veo. ¿Qué veo para darle la gloria en lo que sucede y decir, wow, tú eres Dios, tú eres Dios? Entonces hay que estar pilas para darle la gloria a Él, para irnos preparando, para estar listos para salir. Porque cuando usted sale, yo le enseñé la semana pasada, cuando el pueblo salió con abundancia de bienes, ¿verdad? Salió con oro, salió en libertad, salió llevándose todo. Dice el Mishra de los judíos nuevamente, que la noche anterior, los que eran primogénitos, imagínense que usted sea el primer hijo, ya usted tiene 30, 40 años, y oye la plaga que viene. Imagínense cuántos egipcios habían que eran los primogénitos, ya eran adultos. Viene Moisés y dice, todos los primeros se van a morir. Y dice que los egipcios le dijeron a Faraón, ¿no te has dado tú cuenta que todo lo que este hombre dice se cumple? Y si él dice que nos van a matar a los que somos los primeros hijos, nos van a matar. Y dice que se armó un lío en Egipto, que quisieron tumbar a Faraón. Le decían a Faraón, déjalos ir antes que llegue la plaga. Y dice que los mismos hijos empezaron a rebelarse contra sus padres y les quitaban el oro y las prendas y todo, y se lo iban a dejar donde los israelitas. A decirles, llévense todo esto, pero clamen a su Dios para que no nos pase nada. Entonces el mismo pueblo que los tenía esclavizados soltó todo lo que ellos necesitaban para salir. Salieron en abundancia, salieron con grandezas, salieron con la cabeza en alto, ¿verdad? No salieron avergonzados, salieron con la cabeza. Faraón, ¿nos vas a dejar ir? Ahora sí, ¿verdad? Ok, nos vamos. Ellos no salieron humillados, no salieron por la puerta de atrás, no salieron en vergüenza, salieron como líderes, salieron como ganadores, ¿verdad? Aleluya, eso es lo que Dios hace en tu vida y en la mía, que cuando Él te saca de la situación, cuando Él te saca, que yo decía en la radio, uno a veces dice, ¿cuándo voy a salir de esta pobreza? ¿Cuándo voy a salir de esto? ¿Cuándo voy a salir de esta enfermedad? ¿Cuándo voy a salir de esta soledad? ¿Cuándo voy a salir? Si usted necesita salir, estamos en estos días del éxodo, cuando Dios dice, ahora vengo a sacarte. Y son días que nos tenemos que ir preparando. Todo esto nos muestra a nosotros la grandeza de Dios, ¿verdad? Todas estas plagas lo que sirvieron fue para mostrarnos a nosotros, nos quedó de recuento, pero a ellos sirvió ¿para qué? Para mostrar que Dios tiene el control. Dios tiene el control de la naturaleza, ¿verdad que sí? Él les mostró a ellos que Él tiene control de los cielos arriba, mandándoles moscas, langostas, granizo, tapando al sol, a la luna. Dios les decía, lo que se mueve en los aires, yo lo controlo. Lo que está en los espacios, yo lo controlo, ¿verdad? Dios mostrándole a su pueblo y al pueblo de Faraón que Él es el Dios que controla todo lo de abajo de la tierra. Yo controlo el agua, yo controlo las ranas, yo controlo los animales. Dios mostrándonos, ¿verdad? Que Él, cuando a Él le da la gana, muere el animal que Él quiera, sea viene una plaga, lo que sea. A veces creemos que la naturaleza se mueve por propia cuenta. No, Dios tiene el control. Él tiene el control de la salud del hombre, con la plaga de las úlceras y de las llagas. Él les decía a los egipcios, mira, cuando yo quiero que se enferme un hombre, se enferma. Y si yo lo quiero sanar, lo sano. Él tiene el control, amados, Él tiene el control. A veces no entendemos que Él tiene el control, sobre todo cuando somos su pueblo. Y Él tiene el control sobre la vida del hombre. Él les demostró a ellos que les dijo, ¿sabe qué? Cuando yo decreto que muera alguien, se muere, mijo.
aunque suelten el oro, la plata y entreguen todos los bienes que tienen. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? ¿De qué te va a servir todos los bienes que tú tengas? ¿Acaso en ese día tú le vas a decir a la muerte, muerte, llévate esto, no me mates? ¿Verdad? No le va a servir ni el poder, ni el dinero, ni la posición, ni la economía, nada, el día que Jehová diga, hasta aquí llegaste. Por eso dice la Biblia que Él tiene contados nuestros días. Nos toca a nosotros es aprovecharlos, servirle a Él y sacarle lo mejor a nuestros días. Pero esto, las plagas nos quedan a nosotros de enseñanza para que veamos que Él tiene el control de todo. Lo que está arriba, lo que está abajo, la salud del hombre, la vida del hombre, todo tiene Él el control. Él es el absoluto, aleluya. Él es el absoluto. Y eso nos enseñan a nosotros las plagas. El pueblo de Egipto, cuando leemos el capítulo 7, ahí dice que Faraón llamó a los sabios, a los hechiceros. Era un pueblo que estaba completamente entregado a la hechicería, a la brujería, a los sacrificios humanos, a la adoración al hombre. Y sabe que eso se parece muchísimo a lo que está pasando hoy en día. Ayer nomás yo en mi trabajo cogí una revista, no voy a decir el nombre para no hacerle propaganda gratis, ¿verdad? Pero es una revista de esas del mundo que vienen y la dejan por montones y usted se lleva una gratis. Y tiene temas interesantes y son hispanas. Pero antes decían los brujos, los hechiceros, Señor reprenda todo eso, lo camuflaban, ¿verdad? Le decían que Dios te ame, que Dios te bendiga, ven que nosotros te ayudamos y si alguien te ha hecho un daño, te ayudamos. Lo camuflaban, ¿verdad? Ayer yo vi un anuncio que decía así, pero así una página completa: hijo de Satanás, he hecho un pacto con Satanás. Si ya no confías ni en tu Dios, ven, que yo sí te ayudo. O sea, ahora ya es abierto. Decía, soy hijo de brujos, nieto de hechiceros. Si hay algún brujo más poderoso que yo, que me llame. Solo atiendo por cita. Llámame para hacer una cita, si no, no te atiendo. No regalo nada, decía, y no regalo nada, no doy nada gratis. Pero si vienes, yo te muestro en mi altar, te muestro quién te hizo el daño y te hago el trabajo. Si quieres destruir a alguien, lo destruimos. Si quieres alejar, oiga, el pueblo de Egipto era dado a la hechicería y a la brujería, y eso es lo que está pasando hoy en la humanidad. Un montón de gente que lo que creen es en eso, y cuando viene el problema corren a eso y le tienen más confianza a eso que al Dios del cielo. Y hoy en día no hay excusa, porque se predica por la radio, por la tele, por el internet. Hay Biblias, mire, por todo lado hay Biblias gratis, el que no quiere buscar a Dios hoy en día, ya no hay excusa. Hay iglesias, mire, por ahí en La Painera hay como 8 iglesias en la misma calle. Hay iglesias por donde quiera. El que no quiere buscar a Dios es porque no quiere buscar a Dios. Entonces, hoy en día yo le pongo esto porque la sociedad en la que vivimos, yo le hice al Señor así, el magazine ese, le hice al Señor así, le dije, mira. Y poner una página completa en esos magazines cuesta bastante, ¿sabe? Y le digo al Señor, mira, y tienen dinero para todo esto. Y tu iglesia tiene que andar haciendo maratones y pidiendo, rogando a la gente que mande una ofrendita para predicar el evangelio. Está mala cosa. Está mala cosa. Van donde el brujo y le piden miles de dólares y la gente suelta. Pero van donde el pastor y dice, mire, lo que usted no ofrende, pastores ladrones, venden el milagro. Sí, yo lo he oído, ¿verdad? Entonces uno humildemente, uno nunca pide nada, ni nada, porque imagínense. Pero es triste ver que las tinieblas tienen más control en las finanzas que el pueblo de Dios. Era un pueblo obsesionado con el avance de su reinado. Les encantaba gloriarse en lo que ellos conseguían. Y hoy en día la sociedad en la que vivimos se gloria de los éxitos que tiene. En algún momento les traeré un estudio escatológico de lo que dijo Daniel: la ciencia se avanzará. ¿Cómo ha avanzado? Si usted ve en los últimos 25 años. Dicen, mire, les doy un poquito. Dicen que en los primeros 1800 años después de Cristo, háganse de cuenta que la ciencia avanzó un centímetro. En 1800 años. Pasaron 40, 50 años, creció un poquito más.
pero en los últimos 25 años dicen que es como que ha llegado casi al nivel del Empire State. En 25 años la ciencia hizo. Entonces la humanidad de hoy se gloría en lo que han conseguido. El ser humano adora mucho hoy en día al hombre. Hollywood, todo eso es adoración al hombre, como Egipto. El ser humano se gloria en las propiedades, en la riqueza, el que tiene la casa más bonita, el carro más lindo. El ser humano se gloria en lo que tiene muchísimo. Entonces Dios tiene que hacer algo. Y el peor problema es que como Faraón mucha gente dice, yo no conozco a ese Dios. Uno les habla del Señor y hoy en día cada quien prefiere adorar a Dios a su manera, ¿verdad? La mentira más grande que está metiendo el diablo es que todos los caminos nos conducen al mismo Dios. El ecumenismo que está llevándose incluso a gente evangélica, que no, que hay que unirnos para Dios, todo es amor, ¿verdad? Entonces tú crees en Alá, en la vaca, en el buey, y yo creo en Jehová, pero mientras tengas un Dios, hay que unirnos. Una de las mentiras más grandes es que hay que tener la mente abierta. Si usted habla con la gente preparada, educada, que ha ido a college, y yo no estoy en contra de eso, pero casi todos ellos le dicen que hay que tener la mente abierta, hay que aceptar las ideas. ¿Y sabe qué ideas aceptan? Las ideas de Egipto. Que Dios no es el único Dios, que esto es un libro nada más escrito por hombres. Que como así en tu iglesia tienen la verdad, si hay tantas religiones, todos son buenas religiones. Todos vamos al cielo. Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que hacer algo. Una de las historias que hay de Egipto es que ellos llegaron a tener tanto poder en la magia que ellos echaban magia sobre las piedras y hacían que floten, y que así lograron llevar tremendos piedrones, los lograban acomodar, y que toda esa magia les fue entregada, dicen ellos mismos en los escritos que han encontrado, que les fue entregada por seres de arriba. ¿Se acuerdan cuando vimos el libro de Enoch? Que decía ahí, ¿verdad? Que los caídos venían y entregaban la magia, la hechicería y todo eso. Todo eso cuando uno lo estudia, se mete a profundidad, eso es tremendo, ¿no? Ahora mire, el número 10 es un número de perfección ordinal. ¿Por qué fueron 10 plagas? ¿Por qué no fueron 12, verdad? ¿Por qué no fueron 8? Dios mandó 10 plagas. Es una perfección del orden divino, pero con responsabilidad humana. Todo lo que en la Biblia viene con 10 significa que de arriba Dios lo ve perfecto, pero el hombre aquí abajo tiene que hacer su parte. Cuando es por ejemplo el 7 es perfecto de Dios, el hombre ahí no puede hacer nada, perfecto de Dios. Pero el 10 es que viene de arriba perfecto, pero el hombre tiene que hacer su parte. Por ejemplo, mire, los 10 mandamientos vienen perfectos de arriba, pero el hombre que lo tiene que cumplir, ¿verdad? El diezmo significa la 10ª parte, es el 10, es una ley perfecta de arriba, pero es el hombre el que la tiene que cumplir. Otro ejemplo, por ejemplo, las 10 vírgenes, ¿verdad? Las 10 vírgenes que habla de la iglesia, 5 se van, 5 se quedan, pero es el hombre que tiene que cumplir, ¿verdad? Dios lo ve perfecto. Dios ve perfecto a su iglesia, pero depende de usted y de mí que estemos preparados para irnos o no. Los 10 leprosos, Dios los sanó, pero ellos tenían que hacer algo, tenían que ser agradecidos y venir a agradecer, solo uno lo hizo, ¿verdad? Y en la Biblia hay, desde Génesis a Apocalipsis, hay 10 maldiciones habladas por Dios. Entonces, todo eso uno lo puede estudiar, pero lo estoy así en general. El 10 significa un número de perfección. Entonces, 10 plagas venía perfecto de arriba. Dios lo veía perfecto. Dios dijo, con 10 plagas suficiente para que ellos se arrepientan y me conozcan. Pero el hombre tenía que hacer su parte, ¿verdad? Entonces, a Faraón le tocaba arrepentirse. Al pueblo de Egipto le tocaba arrepentirse, buscar de Dios. Y Dios los hubiese perdonado. Pero como no sucedió así. Ahora, mire, yo le digo que la humanidad está pasando un proceso tan horrible. La Biblia dice, ya voy cerrando, la Biblia dice, les puse al inicio, que aquellos que le añadan, aleluya, mire, aquellos que le añadan, dice a lo que está en este libro, las plagas. Y hoy en día, desde hace muchos años atrás, ha habido gente que ha cogido la Biblia y le añaden, le quitan, le ponen. Hay cultos y sectas. No sé si usted escuchó hace un par de semanas, tumbaron una secta venezolana. Y el líder de esta secta decía que él era Jesucristo encarnado. Y esta secta empezó por internet, empezaron a coger gente dándoles estudios bíblicos. Después le empezaron a meter ya estudios de actividad sexual.
pero bíblicamente. Empezaron a hacer una clase de disparates. El líder de esta secta se vino a Miami, y para no hacer el cuento largo, cobraban hasta $4,000 para que usted pueda venir a vivir con él en la hacienda de él y que él lo declare apóstol. ¿Y qué pasó? Como tantas sectas que ha habido en la historia, ordenó un suicidio general. Una mujer, pobre mujer, se enamoró de él sin saber quién era, y se mudó con él a Miami de Venezuela, y ella logró escapar, y ella fue la que dio aviso al FBI que a esta mujer, desde que llegó a Miami, la esclavizaron, la obligaban a tener partes en orgías y en abusos, y vendía a esa secta, disque para buscar a Dios. A cañón en mano lo obligaban a alejarse de sus familias y a mudarse a la hacienda de este hombre. Pero ¿cómo lo hacen? Cogiendo la escritura y le leen la Biblia bien bonito, pero ellos le añaden, le quitan. Entonces las plagas se van a empezar a manifestar. Y eso no es de ahora, ¿verdad? Hay muchas sectas que han hecho lo mismo. Hay sectas hoy en día que están enseñando, incluso evangélicas. Usted tiene que tener cuidado. Hay iglesias de apóstoles conocidos que salen en la tele, en la radio, que están enseñando que ya Jesucristo no vuelve. Están enseñando que ya no hay que orar, ya no hay que diezmar, ya no, que eso era para antes, que ya Jesucristo hizo todo. Entonces hay un montón de cosas hoy en día que se tienen que empezar a ver, las plagas. Ahora, no me da el tiempo, pero las ranas, ya ha habido lugares en el mundo que se han infestado de ranas. Las langostas, ha habido lugares en el mundo que se han infestado de langostas. Los peces, ha habido lugares. ¿Se acuerdan los hermanos que estuvieron aquí cuando predicamos sobre cómo Dios le habla al hombre? Que Dios le habla al hombre a través de la naturaleza, ¿verdad? Y ahí les enseñaba peces, que ha habido lugares en la tierra donde han amanecido peces muertos, pero por millones. Entonces esas plagas se están viendo. Se están viendo. ¿Ve? Pero hay una plaga que, si usted se mete a la internet y usted busca oscurecimiento global, y estamos hablando que esta es la plaga número 9 ya. La iglesia tiene que despertarse y estar alerta, porque las plagas que están en este libro se van a cumplir. En los tiempos de la gran tribulación, 7 de las 10 plagas van a caer sobre la tierra. Pero ahorita mismo hay una plaga de oscuridad, que en algún momento lo analizaremos a más profundidad. Pero dicen los científicos, miren, el oscurecimiento global es un término que describe la reducción gradual de la luz solar. La luz que alcanza desde el sol hasta la tierra se está reduciendo cada vez más. Dice que esto es causado por el incremento de las partículas de hollín, carbón negro, carbonilla en la atmósfera. Todo eso es causado por los autos, los aerosoles, los desodorantes que uno se pone, la contaminación ambiental, ¿verdad? Dicen que eso está causando que haya un oscurecimiento global. Entonces ya no es solo un calentamiento global. Y esto ya son fuentes científicas que yo me metí a estudiar. Hay un oscurecimiento global. Dicen que la Tierra poco a poco se está quedando con menos luz. Se está oscureciendo cada vez más. Esa es una gota de agua que fue extraída de una nube. Lograron ellos extraer de una nube contaminada. Y si usted se fija, mire, prácticamente la nube está hecha de material negro, de material oscuro. Mire lo que dicen ellos: desde 1950 a 1985 la radiación solar sobre la superficie de la Tierra ha disminuido en un 30%. En un 30%, o sea que la Tierra cada vez está recibiendo menos luz. Y este hombre, esto es de este año, del 2013, un estudio que se hizo en Israel, dice que a comparación de otras mediciones pasadas, fíjese lo que dice aquí, porque esto es importante. Miren, me sorprendió, dice este científico, ver una reducción muy importante en la luz solar sobre Israel. Al comparar las mediciones como los que se hicieron en los años 50, dice que hay una disminución del 22%, según los estudios que ellos hacen, sus máquinas, y durante semanas analizan la luz. Dicen que ha disminuido la luz que caía sobre Israel en un 22%. O sea que esa plaga de la oscuridad se está manifestando. Y es la plaga número 9.
La número 10 es la de los primogénitos. La número 10 es cuando viene el rapto y dice que si usted tiene un niño chiquito, se va, ¿verdad? Y ahí es donde va a venir un caos horrible, porque toda la humanidad va a ver desaparecer a los chiquitos y a los que estemos bien con el Señor. Y una vez que viene, que cae la última plaga, entra la gran tribulación. Ahí se van a manifestar otras 7 plagas. Pero ¿por qué le puse esto? Porque debemos tener conciencia. Como digo, no me da el tiempo, ¿verdad? Pero la Biblia dice en Isaías que en los tiempos finales dice que tinieblas cubrirán la tierra y habrá oscuridad sobre las naciones. Está predestinado, dicen los científicos, que va a llegar un momento en el que va a haber 3 días de oscuridad en la tierra completos. Los científicos lo dicen, no es que los profetas y la gente de Dios. Los científicos dicen que no saben en qué momento, pero va a llegar un momento que va a haber por lo menos 3 días de oscuridad, de día y de noche. Se parece mucho a lo que pasó en Egipto, ¿verdad? La iglesia debe estar despierta. Estamos viviendo mire, la última plaga es la 9. Cuando viene la plaga número 10, eso fue en la noche, en la mañana, el pueblo salió de Egipto. Aleluya, cuando venga la plaga número 10, la iglesia se va. Amén. Estamos en la plaga número 9, amados. Eso es de ahora, el 2013. Esto del oscurecimiento global no se escuchaba antes. Ahora están llamando la atención de todos los científicos en el mundo. Se están reuniendo a ver qué se hace, porque se está oscureciendo la tierra. Han sacado fotos de ciudades en la China, en Shanghái, en México, donde por más que el sol esté brillando, usted le saca foto a la ciudad y está oscuro. Parece de noche por la contaminación. Créeme que cuando Dios diga oscuridad, va a ser oscuridad. La iglesia no, porque la Biblia dice que mientras Egipto estaba en oscuridad, usted le hace la Biblia, dice, pero Israel tenía luz. Así dice. La Biblia lo dice, pero Israel tenía luz, mientras Egipto estaba en oscuridad que no podían ni tocarse. Porque el pueblo de Dios, hay una promesa para nosotros, iglesia, ¿verdad? Fíjese. Lo que más queremos aprender hoy es que, miren, Jehová vino y convirtió el agua en sangre. Jesús vino y la convirtió en vino. El agua de sangre no se la podían beber, el vino sí. Todo eso tiene su significado. No es para que usted diga, el pastor dice que sí se puede beber vino. No. Mire, se murieron los peces con la plaga, pero Jesús vino y multiplicó los peces. Vino hambruna cuando se murieron los peces, vino hambre en la tierra. Jesucristo vino aquí a multiplicar. Dice que Jesús apacentó las fieras. En el desierto dice, y Él estaba con las fieras y los ángeles le servían. Él vino acá y controló los animales, no los destruyó. Jesús le habló a la tempestad y la calmó, ¿verdad? En la plaga la tempestad venía a destruir al ser humano. Jesús vino y calmó la tempestad. Jesús vino y sanó al enfermo. La plaga viene y no había quien lo sane, ¿verdad? Jesús es todo en la Biblia, amados. Jesús le da vista al ciego, que significa las tinieblas. Y esa es la penúltima plaga, las tinieblas. La peor tiniebla que está cayendo hoy en día es la tiniebla espiritual. Si hay una tiniebla que Dios quiere sacar del ser humano, es esa tiniebla que no le deja ver a la gente que Él es Dios. Esa es la tiniebla que tenemos nosotros que orar a Dios, que dice pedir, porque ellos tienen, dice, una venda. Usted y yo salimos de esas tinieblas. Ahora nuestra labor es rogarle a Dios por aquellos que todavía están en tinieblas para que puedan ver la luz. Jesús es el que le da la vista al ciego, amados. Si usted tiene un familiar, un amigo que no entiende, no ve al Señor, es porque están ciegos. Hay que pedirle a Jesús que les dé la vista. Y la última plaga es la muerte, y Jesús es el que da la vida. Porque para usted y para mí hay una promesa, iglesia, ¿verdad? Dice, no te sobrevendrá mal ni plaga, aleluya, ni plaga tocará tu morada. O sea que usted puede ver que van cayendo plagas en la tierra, pero a la iglesia de Jesús, gloria a Dios, nosotros declaramos que no va a haber plaga. La economía en la tierra puede venir una plaga de pobreza,
pero para usted y yo siempre va a haber, porque somos la iglesia. Puede venir una plaga de la naturaleza, que pasen cosas, nos puede afectar porque estamos en esta tierra, pero siempre vamos a salir bien. Siempre vamos a estar con la protección del Altísimo, porque es una promesa. Lo que Él prometió, lo cumple. Cuando pasó el huracán yo le contaba a mi esposa, cuando pasó el huracán por la Florida, hubo este pastor Duplantis, que él dice que él salió a su casa y le puso la mano a los árboles. Y parece de locos, ¿verdad? Pero él dijo: Señor, tú me has dado esta propiedad, esta casita con estos árboles, no, nada los tocará. Y pasó el huracán y se barrió las casas de los vecinos de lado. Se barrió los árboles caídos, las casas destruidas, y la casa del hombre intacta. Intacta. Cuando vino el huracán por acá, ¿verdad? Mi esposa es testigo, yo salí y le puse la mano al árbol del frente también, porque si ese árbol se nos cae, se cae encima de la casa. Yo dije: Padre, yo confío en ti, tú no das esta casa, nada tocará mi morada. A veces parecen cosas de locos, pero hay que hablar la palabra. Yo les decía a ustedes, a inicio de año yo ungí mi casa con aceite. Primero de enero, qué sé yo. Consagrando, declarando, y siempre estoy limpiando la casa, siempre. ¿Para qué? Declarando esto: que no me vendrá mal, ni plaga tocará mi morada, o sea, mi casa, ni a mis hijos, ni nada. Hay que vivir la palabra. Pues tenemos que entender que Jesús vino a ser, mire, la bendición en contra de las plagas. Él vino a tornar todo lo que era plaga, lo vino a tornar en bendición para su pueblo. Pero yo le quiero dejar con esto: estamos en la plaga penúltima. Le enseñé que ya no hay un calentamiento global nada más, ahora hay unas tinieblas, una oscuridad global. Usted lo puede buscar en internet. Los científicos de todo el mundo se están reuniendo a ver qué van a hacer, porque se está oscureciendo la tierra. Quiere decir que la plaga número 10 está por ahí, a la vuelta de la esquina, y ese marca el rapto de la iglesia, cuando usted y yo vamos a salir de este cuerpo corrompido, vamos a salir de esta tierra corrompida y seremos llevados a la presencia del Altísimo. Vamos a estar de pie, amados.